Aquí delante el autocargador del portugués, con todos los pinos que están triturando la trituradora. Qué buen día hoy, esta otra mañana liado, no he podido haceros nada hoy. Buen día, será por leña, será por leña. A buen día, lo aprovechan todo, macho, todo lo aprovechan. Si me deja pasar este tío, este está medio loco. Este está medio loco, macho. Está medio loco este portugués. Buen día. A ver si me deja pasar. Lo están triturando todo ahora para pellets, para los ricos. Los riquinos se calientan con pellets. Le va. Portugués. De Portugal son los portugueses, creo, ¿no? De Portugal son los. Vamos a ver las berrendas, que esta mañana no las vi todas, solo vi unas cuantas. Esta vida no tiene vida. Aquí tuve yo las cabras en esta maja. Aquí fue donde me mataron el cochino, un cerdo me robaron, me lo mataron. Me robaron un cerdo de 100 y pico kilos, ahora por esta fecha fue. Chacho. Esto estaba vallado, aquí estaban unas puertas, pero se han llevado, todos se han llevado toda la alambrada. Y aquí tenía las cabras en esa maja. Y las tenía sueltas aquí. Estaba todo vallado, pero se han robado todas las vallas. Hasta poquito, 200 hectáreas aquí hay vallas. Voy a traer para acá las avileñas. Las avileñas, todo esto para aquí que se lo cojan. Ahora para invierno, esto es caliente para invierno. Está lleno de majas de cabras, todo esto aquí y todo por allí. Ay, Dios mío. Qué vida esta de Gales, qué vida. Ayer sí que cayó agua. Madre mía, qué tupa de agua. Aquí está la trituradora para el pellet. ¿Cómo va a permitir la Junta de Extremadura que haya ganado si gana más dinero con un incendio? Gana más dinero y mueve más dinero un incendio que montones de cabezas de cabra. Que eso es lógico. ¿Cómo van a mirar ellos por las cabras? Las cabras son el enemigo de ellos. Mirad todo lo que están triturando. Ya se han cargado un montón esta mañana, se han llevado un camión. Nosotros somos el enemigo del progreso. El progreso son los grandes incendios, los pastores somos los enemigos. Eso es lógico que eso diga mucho, digo, pero si yo lo que ganan dinero es con los incendios, no con la ganadería. ¿Dónde va a parar? Un incendio mueve cantidades de millones de euros, pero millones de euros. Y luego una cosa sencilla, simplemente abandonar el campo y que se crezca la maleza. Y después cuando se crece, pues quemarla. Luego ya simplemente esperar que un rayo, que algún bobo le dé de arder. Estos tienen un negociazo, pero pardo, ¿eh? Los grandes incendios de Extremadura, la dura, Sierra de Gata. Ah, venga, camiones de madera. Uy, estos no terminan. Y todos los caminos reventados. El autóctono del pueblo que se fastidie. No hay nada de tener, no hay nada. ¿Cómo van a querer que haya ganado? Por eso están matando todas las vacas pues, y todas las cabras y todo. No quieren que haya nada porque nosotros les molestamos. Esto es un negocio. Si es que me tenía que hacer yo una empresa maderera, me cago en 10. Todo ganar dinero y ahora que han puesto que le dan la maderada, pues todo ganancia. Date cuenta. Todo ganancias, pura y dura. Aquí no hay compasión, es todo ganar dinero en un incendio, es ganar dinero como vamos. Pero bueno, qué sueño tengo, macho. Ahora va el muchacho a buscar a la mujer mía que está en Plasencia.
Se ha enfadado conmigo la Miriam porque ayer salí para ahí y me lié con la juventud. Vamos, estuve con Parrita y luego nos liamos para allá a beber cervezas como si nunca hubiera cerveza. Y se ha enfadado, me tiene bloqueado el teléfono, no la puedo llamar. Este amor es así, el amor es así. El amor es así. La verdad que no sé por qué se ha enfadado. Bueno, no se ha enfadado, simplemente que me ha bloqueado, no sé por qué. Ah, a lo mejor se le ha acabado la batería del móvil, yo no lo sé. Yo es que no me coge el teléfono. Dios, este amor desapasionado. Las mujeres... Chacho, pues mira que yo me comporto bien y no hago nada malo. Soy un chico decente. Hoy ha llamado otra vez mi colega La Eminencia y no está en el ayuntamiento, no se encuentra. Mañana va a ver a qué vamos a liar. Manifestación. La Lapa se llama esto, la Lapa. Vamos a ver las berrendas, esto nada más vi unas cuantas, no las vi todas. Pues sí, sí. No sabéis lo que hay, no sabéis lo que hay. Un amor apasionado. Miriam, cógeme el teléfono o cárgalo si está descargado. Ahora me ha dicho el hijo que iba a buscar a su madre. Ay, las madres tiran más por los hijos y por las hijas. Que ayer le gasté una broma a la Miriam y le ha tomado mal. Se le ha tomado mal la broma que le gasté. No se puede gastarle broma a las mujeres. Después esas mujeres son como una mula cuando te las guardan. Ay, Dios mío. Mirad qué sol, Dagales. Un sol como si estuviéramos en la playa. Ay, apasionado. Un amor apasionado. Vamos a ver, esta artista. No tiene los perros porque va. La vida del soltero es así. Me tengo que casar. Un amor apasionado. Vaya buen día que se ha quedado hoy, ¿vale? Vaya un buen día. Parece como si fuera hasta primavera. Ahora tira la hierba para arriba, las flores cantan, los pájaros, todo. Funciona todo. Ahora sí. Ahora da gusto andar por el campo. Los días buenos, autóctonos, los días con sol sale todo el mundo. Estoy cansado, a veces me canso de la vida. Toda la vida luchando por sobrevivir. Chacho, esta donde las cabras antes estaban un alto de castañas, lleno de castañas por todos los sitios. Chacho, chacho. Un amor apasionado. Todo revisar las alambres para aquí porque las ovejas me las llevan por delante. Se gana y todo. Estoy cansado, Estoy cansado de esta vida, No de esta vida, sino de la mierda que me tiene el ayuntamiento, pero hecho polvo de la cabeza. Y es que son como un burro, No pasan y no pasan. Macho, madre que los trajo para acá. Puta. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Ayer estuve en el bar de Paco, que lo tiene cerrado porque se va a Suiza ahora otra vez. Se tiene que ir al que tiene no sé qué el médico. Y estaba ahí un hombre del pueblo de Torre.
Bueno, había mucha gente del pueblo de aquí y me decían todo, o sea, si es que hemos visto el vídeo, si es que tienes razón. La fuente del Tejar, que es patrimonio, si no por ti la entierran. Y cuando eso es una cosa que eso es patrimonio, eso tiene que guardarse, hay que cuidarlo. Ahí suena un campanillo. Decía el hombrito, decía, cago en 10, si no es a ti, entierran la fuente Es que tienes razón. Igual que lo de los papeles. Digo, ¿dónde se ha visto tardarte en darte los papeles, hombre? Bueno, la vida de pastor es así de sencilla. A ver si vemos alguna seta, que a lo mejor nacen hoy los boletos. Pero no sé, está la cosa para poco boletos este año. Shh, cállalo. Pero estoy un poco cansado de la burocracia. Y pues, ¿sabéis? Me ha liado una transa. Transa me ha liado una de 4.000 euros. Que lo sepáis. Bueno, a mí y a más gente, pero a mí 4.000 euros. Transa, la empresa esa de... Esa está en contra de los cabreros. Me ha liado una de 4.000 euros. Oh, se engrandecerán. Y a otro, vamos, que vamos a perder de ganar. Yo 4.000 euros voy a perder este año. No quieren que limpiemos los cortafuegos con las cabras transa, no quiere, nos ha echado, ya no quiere que limpiemos, que yo ya limpiaba allí y me los ha quitado los cortafuegos. 4.000 euros me ha quitado ahí arriba ahora. Porque transa tiene su empresa de desbrozadora. Él la metieron a la fuerza y esta vez le andaba a escoger. Y me ha quitado a mí, a otro cabrero que había para allí, a otro cabrero de... nos ha quitado a 5 cabreros, a 4 cabreros, 4 o 5 nos ha quitado. Hombre, a mí, ¿cómo me iba a dejar a mí si sabe que soy el peor? A mí me ha quitado, bueno, me han dicho que puedo solicitarlo y este año otra vez hacer todos los papeles ya. Mira, que se los traguen los cortafuegos ellos. Chacho, qué bichos son los de transa, mala gente. Yo hace años que me decía la gente que estaba en las desbrozadoras, los peores que existen los encargados de transa. Como esa empresa del gobierno son malos como perros. Claro, le ha dado la Junta, le ha cambiado el sistema con este gobierno que tenemos nuevo y ha dicho que eligieran ellos los cortafuegos que querían que se limpiara con cabras. Entonces los que yo estaba limpiando con las cabras me los han quitado. Me han quitado, bueno, unos 4.000 euros me han quitado. Son malos como la cangrena. Me dice ayer un hombre contándole esto de lo de transa, y me dice, pues ha dicho los de Confederación que nunca te van a dar ningún permiso de nada. No es que puse al de Confederación, dije la verdad, que le hice un vídeo, pues dice que me la tienen jurada los de Confederación. Le digo, me la tocan los de Confederación. Eso igual, otros dioses. Chacho, qué malos que son. Aquí vivimos en una época de dictadura. Dictadura pura y dura. Chacho. Dictadura pura y dura. Esto habrá que hacer aquí algo, poner aquí una alambrada. Si no, por aquí se salen las berrendas. Amor desesperado. Pobrecito, que tiene que estar poniéndose firmes. Esto es lo que se vengan los de transa porque no le ríe las gracias. Hay que estar como, claro, está enseñado que todo el mundo le haga la pelota para que le den trabajo. Así que de los 5 cabreros que han quitado, pues a mí me han metido el primero. Pues 10, qué malos que son. Déjalo, pobrecitos. Puedo solicitarlo y volver a entrar, pero de momento son malos como yo solo. Nunca te fíes de los que viven del gobierno. Los que viven del gobierno son mala gente. Esperado. Muchas veces te he amado. Se me olvida que era de pasto. Ay, que viene mi amorcito para acá, que es como hecho de menos. Eso por un día que he estado sin la Miriam. Buen día. Estoy como ese. Cada vez siento más cuando se va. Lo bien que se está con la mujer, que llegas por la noche y te habla alguien. Es que estoy solito completamente, no veo a nadie en todo el día. No veo a nadie en todo el día. Y
El muchacho está un rato que se fue a aceitunar, está conmigo ahora que se iba a buscar, me ha dicho, me voy a buscar a su madre. Estoy como sin rumbo cuando no tengo a la mujer en casa. No sé, ¿sabes? Ni me hago de comer, ni me hago nada. Solo un día ayer, y encima salí de bares. Estuvimos en Gata, fui a Gata ayer, a ver si entallaba para allá a unos gateños. Pero no los entallé. Ayer fui a ajustar las cuentas, pero no pude ajustar cuentas porque no los entallé. Y pues venga a beber cerveza. Y al final acabemos en la cochera, no muy tarde, me fui pronto, pero acabemos en la cochera por la tarde con un montón de cajas de cerveza. Estuvo allí en la cochera ayer uno un riquino, pero riquino. De estos de Madrid, rico, ese rico es rico de verdad. Y trabaja para los ricos super XL. Y me enseñó una mansión que venden, que se quieren vender a un ruso, a un no sé qué. Que no sé si me dio 4 o 5 millones de euros, una barbaridad de euros. Es súper rico el tío ese. Bueno, se codea con todos los ricachones fuertes, estos de millones y millones. Estuve allí en la cochera, decía, a mí me gusta más estar aquí que no estar con los ricachones esos. Digo, ya, no te gusta a ti los ricachones. Es un amor desesperado. Esta noche me acostaré pronto, pues que me acuesto y siempre me duermo muy pronto. Decía la gente ayer en el pueblo que nunca había estado el pueblo tan mal como está ahora. Hay una energía negativa, vosotros no sabéis, como toros se miran como para cornearse unos a los otros, ¿eh? Ayer un hombrito que es de aquí del pueblo me lo estaba diciendo y decía, madre mía, ¿cómo está este pueblo? Nunca ha estado tan mal como está ahora, nunca. Esto aquí acabamos todos a cornar, como los toros. Oye. No hay boletos, ¿eh? Fíjate, otros años está todo lleno de boletos. Está la cosa mal, pero mal. Está la gente, yo creo que es un problema social ya el que hay en la sociedad esta, ¿eh? Todo el mundo quiere mucho dinero, todo el mundo, dinero, lujo, lujo. Mucha gente, hay gente que no, que nos conformamos con poco, pero pinta la cosa mal, hay mucho problema psiquiátrico aquí, ya. No sé, está toda la gente muy desorientada, no sé qué ha pasado. Esto ha sido de la pandemia, después de las pandemias, pues pasan estas cosas, ¿sabéis? Después de las pandemias, de la que metieron a toda la gente en casa, le destrozaron, que mucha gente toca. Parece que no, pero lo tienen ahí. Lo tienen ahí metido. Le dije anoche a la Miriam, ayer tarde, que por eso está enfadada. Le dije, Miriam, he hecho un trato, dame 400, me tienes que traer 400 euros. Uf. Me cortó el teléfono. Así que a tomar por saco trato. Mirad, ahí está la Pantoja cubriéndose, ahora mismo está el toro con ella para cubrirse. ¿Cuándo parió la Pantoja? Os dije que a la siguiente luna sería caliente, y la veis. Parió un menguante. Si estaremos cerca de menguante, ya está el toro con ella. Chacho, estas vacas no fallan. Chacho, esto tengo que escribirlo todo en un libro, para que cuando me muera que sepa la gente lo que hay. Fijaros cómo estas vacas no fallan. Paren un menguante, al menguante siguiente preñá. Si paren en luna llena, a la luna llena siguiente preñá. Y es como bulan estas vacas. Si es que las autóctonas no fallan. Esto es un amor desesperado. Vais a ver cómo está el toro ahí con la Pantoja. Chacho, qué vaca más calentorra. A buen día.
Esto es para escribirlo en un libro, ¿eh? Esto es para ir apuntando todo. Tenía que apuntar todos los estudios estos que tengo yo hecho para aquí. Pues si me muero, que cualquier día me muero, que queda anotado para que la prosperidad dentro de... Y había una raza de vacas, las berrendas. Se ha salido la becerrina esa, sale por aquí arriba. Esa y en buey salen. Pero vosotros lo veis. Esto es increíble. Ahí está el toro. Con la pantoja. Esto se lo dice a cualquier persona, ¿no se lo creen? Que estas vacas no fallan de luna en luna. Dice, eso no, las mías se cubren antes. Ahí está, el toro con la pantoja a cubrirse. Mírala. La pantoja y el toro con ella ya. No falla. No, esto es una autóctona que se quite una francesa. Las francesas no valen para nada. Y ya con la última moda, los guayus, eso sí que es una traición. Madre mía, en España tenéis guayus. ¿Dónde vamos a parar? Tui, tui. Marcha esa novilla para acá, que entre para acá, ¿por dónde ha salido? Esa novilla se me sale siempre, una campanillina y el torino ese se me salen por todos lados. Por aquí se pueden salir. Chacho. Vamos a ir a... Se va a salir por aquí. Vamos, novilla. Date cuenta la pantoja. Os lo dije y no fallan. Restos de botijas. ¿Cuántas botijas me encontraré al cabo del año? Chacho. Me encuentro muchísimos restos de botijas, mirad. Y este amor. Por aquí ha salido, mirad las pisadas. Aquí no le tengo puesto alambre. Le puse ahí, pero no. Tengo que quitar esas alambres que puse ahí y a ponerlas por aquí por encima de la pared. Para que no se metan para esta esquina, o esta esquina no merece la pena. Chacho, 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 la pantoja cubriéndose ya. Ay, Dios mío, la mejor vida que la de pasto. Ay, qué buena tarde se ha quedado. Un sol, una tranquilidad. Después de la tormenta queda todo tranquilo, ¿eh? Pero es que ayer llovió lo que no está escrito.
Aquí está de la campanilla que va a cobrar. Chacho, chacho. Viento. Vientos del pueblo se llenan. Otra oscuridad profunda viene por ahí, alguna tormenta nos cae y no tenemos ni traje de agua ni tenemos nada. Pues sí, hombre, sí. Somos los enemigos de la gente en el campo, no quiere la administración que haya gente en el campo. Lo he visto yo, ganan muchísimo dinero con los incendios. Y encima son héroes y le dan aplausos. ¿Entendéis? Mira lo que nos ha hecho Transa ahora, nos ha quitado a los cabreros. Transa nunca quería que los cabreros cobráramos por limpiar cortafuegos. ¿Qué ha hecho? A la mínima oportunidad han inventado una ley que ahora eligen ellos los cortafuegos. ¿Y qué han hecho ellos? Pues eliminarnos a 5 cabreros. ¿Entendéis? Porque ellos prefieren limpiarlo con los bulldozers o con las desbrozadoras, que ganan ellos una tempra de millones. Uf, cago en 10. Eso es una vergüenza de país, no todo por dinero. El amor, ¿dónde lo hemos dejado? ¿Dónde hemos dejado el amor? No podemos salir al bar, ¿eh? Que vino Parrita a traerle una desbrozadora a un hombre, me llamó, me dijo, vamos a tomar algo. Uf. Pues venga, vamos a tomar una cerveza. Hay una cerveza, hay una cerveza. Por una se empieza. Fuimos a Gata, corrimos todos los bares de Gata. Y luego en Torre, luego en la base mía, pim, pam, a despiro, pero la tarea. Ahora le digo a la mujer, le llamo a la Miriam, me tienes que traer mañana 400 euros que he hecho un trato. Puf, me cortó el teléfono hasta la fecha. No quiere que compre nada, me cago en 10. Tengo una finquina por 350 euros compra. Vamos, que me la vende el hombre en 350 euros, que me está pegando a mí. Y dice la mujer que no compre finca, que no compre. Cago en 10, pero si es que está pegando, es que no quieren campo las mujeres, cago en 10. ¿Que para qué? ¿Que para qué tantos cachos? Si es que ves que el dinero te lo gastas en otras cosas, la tierra siempre está. Así que ayer fue a decirle eso y me cortó el teléfono y no me recibe llamadas, me ha bloqueado. O sea que no quiere que compre ni una finca ya más. Si es que ya para el muchacho solo me sobra. Eso de no ser amo de las perras, pues me pasa eso. Así que ayer un trato que tenía hecho en 400 euros, pues tendría que decir al hombre que se tendría que esperar a que junte alguna perra. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que tengo muchos gastos, todos los niños estudiando, las 2 niñas estudiando. He comprado el coche al muchacho, le he comprado la máquina de aceitunas nueva. Me he gastado un dineral. Vaya a cobrar las 2 golosas. Tengo patria, no tengo reina, no tengo a nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No se puede lo que será el dinero, ¿eh? Los ricos no tienen ese problema. Yo será rico, mira, tanto dinero que dice la gente que gana en las redes sociales, todo el dinero, mira, ayer había hecho un trato guapísimo por 400 euros. Por no tener 400 euros, pues se tendrá que esperar al hombre. Aquí no hay otra. Ya se lo he dicho, sino que se lo venda a otro. No se lo va a comprar nadie. Pero bueno. Me cogió la Miriam y me bloqueó el teléfono. La Inés dice que todo lo que le toque a ella lo va a vender. No te preocupes, Inés, que no te va a tocar nada. Se lo voy a dar todo al muchacho y fuera.
En escritura de venta. Para que no tenga que no tenga problemas con las hermanas. Le voy a hacer escritura de venta al muchacho y le voy a vender toda la finca. Cuando sea. Ahora no, que mira, por darle las aceitunas, me iba a comprar un coche nuevo yo y ahora las perras las tiene él y yo ayudándole gratis. Por dar la finca antes de tiempo. Hasta que no me muera, bueno, voy a poner un subfruto. Mientras yo esté vivo, mando yo. No, porque estos son capaces de que yo con 40 años doy el capital ya y son capaces de meterme en la residencia de jubilado. Esta juventud no te puede hacer caso de ellos. Hay que tener cuidado. ¿Qué le hacen a los pobres viejitos? Le sacan suelta las perras para la residencia. Eso me dijo también ayer un hombre, que no se habla con su hermano porque haya metido a su padre en la residencia. Decía el hombre, cago en 10. Lo que hizo mi hermano, cogió, metió a mi padre en la residencia. Pues a mí también cualquier día me mete, no os preocupéis. Pero lo que voy a hacer es apuntarme al PER. Eso sí que lo voy a hacer, porque es que me quito. Bueno, dicen que van a quitar la cuota de autónomo ahora para el 2025, ¿no? Que la exige Europa, hay que quitarla. Si la quitan, sigo. Si no, sé que se quede el chaval de autónomo y yo me apunto al PER y me voy a trabajar para allí con las viejitas. Voy a estar ahí sentadito, a ganar un montón de dinero que para eso pagan los de las ciudades, que pagan impuestos y se acabó. Y me jubilo y ala. Oh, lo he pensado, me voy a apuntar al PER. Sí, sí, sí. Eso lo tengo claro. A 52 años ya cobras todo el año, te pagan todo el año 400, 500 euros, que diga. Todos los meses 500. Después, si vas a las quincenas, te ganas 800, 900. Y en las quincenas del PER no haces nada, estás todo el día sentadino allí. No, todo el día, 6 horas, que ahora cada vez se trabaja menos. Y luego te viene por la tarde al ganado. Y yo tengo todo el ganado puesto a nombre del muchacho, y así él cobra todas las subvenciones y yo el paro. Eso está estudiado ya. Habrá que hacer eso. Qué bien voy a vivir. Oh. Carretero. Buen día. Llevamos una temporada que está cubriendo Painovillas, La Pantoja, La Bortá, Sandariega. Vientos del pueblo me lleva. A ver si viera para aquí a buen día. A la tía esta, la alegre. Ay, Dios mío. Qué ganas tengo de morirme ya. Queda uno después más a gusto que nada. La etapa de la vida ya la hemos pasado. A veces me entran ganas de morirme de esto de la burocracia. Por eso, os lo juro, yo el campo me da igual que llueva, que truene, me da igual estar día de noche con el ganado, eso no me importa. Pero la burocracia me mata, ¿eh? Me mata la burocracia. Es que me mata. Soporto por qué no puede una persona, no puedes tirar para adelante que te tengan parado un cacho alcalde de pueblo. Incumpliendo la ley. Mañana se levanta, mañana vamos para allá. Voy a vuelta a llamar al tío. Le han dicho que no había alcalde. No está. Vale, pues ya está. Pues mañana vamos para allá. Y ya está. Que salga eso por donde quiera. Y mañana van y ponen una denuncia al ayuntamiento. Que paga. Y ya está. Buen día. No va a tener el ayuntamiento perras para pagar tanto juicio. Si me muero, que me muera con la cabeza. Que las personas así como yo, que estamos acostumbrados
Las cosas hay que hacerlas. Cuando te ves que un parásitos así de estos funcionarios y tal, que no se mueven y nada más hacer un papel que es una cachufirma. Oye, lo que le cuesta, lo que le pesa el lápiz. Y esto habla de los ayuntamientos, los alcaldes, que se creen todos que estamos en la época de arcaica esta, que dice lo que yo diga. Ah, bueno, madre que os traigo para acá. Pues no podemos hacer nada. Ni el mismísimo Dios. Si me muero, que me muera con la cara. ¿Y qué podemos hacer autóctonos? Simplemente llorar y llorar. ¿Que no escucho el campanillo del alegre? ¿Lo escucháis vosotros? Ay, Dios mío, qué vida más pena. Estoy cansado de vivir ya, a veces me canso, es que me cansa, ¿eh? La burocracia me cansa, me mata. A ver, ¿de qué tengo? No es que mal está hecho esto. Se inventan leyes, se inventan cosas para que estemos debajo de ellos. Legionaria, ¿dónde está esta otra vaca? Estoy cansado de vivir. Con a gusto que se está muerto, que nadie viene para acá. Date cuenta que yo que después, que nunca, que siempre, que salgo, que nunca, no hago nada malo, ni tengo, ni me meto en pelea, ni nada, todo lo contrario, todo el mundo todos nos pasamos bien. Lo hago en día, luego se me enfada la mujer. Lo hago en día. Me bloquea el teléfono. Vamos a ver quedado sin batería, o vamos como está en presencia, no llevaría cargador o algo. No sé, pero el muchacho habla con ella. A mí no me contesta. Por decirle que me diera 400 euros. Yo, pues si le pido 7, 8 mil, me echa de casa. No quiere que compre ni una finca. La Miriam me tiene dicho que no compre ni una. Esto todo es una mierda que no vale, es verdad, si es que esto no vale nada. Aquí es comprar, tirar dinero, no vale nada. Ahora mismo una puerta de un piso abre así, la puerta vale más que todas las fincas que hay para aquí en estos pueblos. Esto no vale para nada, está totalmente, no vale. No tiene valor, no sirve para nada. Luego se abandona, se da todo enseguida de maleza. Chacho, pues esta vaca. Ya. Es verdad, me dice la mujer, sí, a veces tiene razón. Dice que es que esto no vale nada, que no tira aquí dinero, que es tirar dinero. Yo qué sé, yo a veces pienso que no. Yo qué sé, la vida va. Las muchachas, lo que dice ella, no van a querer nada de pa' aquí. Si acaso, una finca de recreo. Y el muchacho, esta vida, está metido, pero que al final, ahora mismo, estas vidas ya no son las que esto. No sé, a lo mejor ya cambia la vida, pero es que esto. Una burocracia que esto es brutal. Me cansa la cabeza de tanto pensar, porque estoy pensando en plan B, plan C, muchos planes que tienes que tener, pero a veces se me cierran, se me cierra una puerta, tengo que abrir otra puerta, se te cierra una ventana, tienes que abrir otra puerta, toda la vida. ¿Cuándo será el día que esté tranquilo?
Que no haya ningún politicucho corrupto que me intente fastidiar. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será el día que ningún político me quiera fastidiar? Chacho. No sé yo qué día. ¿Cuándo será ese día? Chacho, no escucho la alegre, no la escucho. Si me muero, que me muera con la cabeza. Es que os lo juro, a mí que me bloquee una persona así por nada, es que no sé, me mata eso. Siempre los más inútiles, nadie, ninguna. Claro, es que una persona que es algo en la vida, que ha luchado algo, no sé, no hace esas cosas. ¿Escucháis vosotros el campanillo de alegría? Yo no lo escucho, ¿eh? Mira, todas estas casas abandonadas, Paquito abandonado. Madre. Me agotan los políticos. Ay, mi amor, que viene esta noche para acá. Mañana tenemos que cogerle al muchacho 3 o 4 mil kilos de aceituna. Así que mañana hay que darle a la vara. Yeah, que te vuelen los olivos. Y ya pronto Navidad. Se va a ir a Miriam unos días allá con Ariadna. Para aquel país se queda todo nevado. En Navidad es muy bonito. Se van a ir unos días ella e Inés. Y luego se vienen en Navidad con Ariadna. Me dice que vaya yo, pero es que yo no quiero viajar. Los aviones no están hechos para mí. Creo que el hombre es terrestre, no volador. A Wendy, macho, pues estaba acá. Está alegre se despuesta. Se desmanda la alegre. Me canso de la vida, eh. A mí es que lo juro, ir a hablar con un funcionario que los ves tan negativos. Cuando un funcionario que está el hombre positivo, pues sí, pero cuando vas a estos que te engañan a la cara, ¿sabes? Que te engañan como me engañan a mí los de aquí del ayuntamiento, que te engañan y te mienten a la cara. Y dices, pero vamos a ver, tío, que será analfabeto por tonto, no, es que me cansa eso. ¿Esto qué es? Ah, esto es de un tractor de la ruleta, de lo que da vueltas de la luz esa del tractor. Date cuenta. Del pirulo del tractor. Si me muero, que me muera con la cabeza bien alta. Todo el mundo quiere dinero, se me apega toda la gente para aquí. Se me viene mucha gente que se piensan que tengo dinero y no tengo. Yo qué sé. Todo el mundo, me tienes que decir cómo tengo que hacer para tener seguidores, me tienes que decir cómo tengo que hacer para esto, me tienes que decir cómo tengo que hacer para lo otro. Y yo qué sé, tío. Hacer un curso de crowdfunding, como se llame eso. Ahí abajo estará. Chacho, me tenía preocupado esta vaca. Ya la localicé. Vosotros estáis escuchando el campanillo y no me lo decís ninguno. Está aquí abajo. Alegre. Estoy cansado de vivir.
Estoy cansado de esta vida. Chacho, luego tenemos asesores y sindicatos que pago. Mira, es que eso os digo, es que mejor que nunca os diga lo que me cuesta a mí todo eso, porque eso es un dinero, pero dinero tirado. Y tienes que ir tú a hacer las cosas, porque de nada te sirve tener sindicato y tener de todo, porque no le hacen caso en el ayuntamiento. Y me cansa esta vida por eso. Con todos los problemas que tenemos del campo, de la lluvia, del frío, de estos canchales, se nos viene un problema mayor, que es la pasimonia y el gandulismo de funcionarios y politiquillos. Nada más están que las tonterías de los niños chiquininos como bobos y a que la gente funcione para adelante nada. Ay, Dios mío, ya me lo decían a mí. Tendría que haber quedado en Madrid. Ahora tendría un coche nuevo, estaría calvo, me faltarían los dientes, las muelas y ya está. Pero sería feliz con mi hipoteca a 40 años. De esta manera tengo libertad, pero no la tengo porque mira, me atan los políticos, me tienen rodeado, acorralado como Rambo. Pero es verdad, si yo me apuntara al PER y fuera ilegal, marchaba mucho mejor, ¿eh? Lo dice toda la gente. Mucho mejor marchaba. No pagaba seguridad social. No la pago porque te cobran los 500 euros del PER, del paro, y ya está, ya te enteras tu seguridad social. Estás cotizando, te paga el gobierno y encima cotizan por ti. No tendría complicaciones de nada. Y ya el ayuntamiento me quedarían todos porque ya ellos viven también a costa de ti. Es que soy tonto. Y yo toda la vida luchando por sobrevivir. Está aquí alegre. ¿Y qué hacemos? Pues nada, penar y penar. Pero al PER en cuanto tenga 52 años me apunto. Bueno, eso se me ha estado el negro de Cuba. Como que voy a estar ya aquí pagando toda la vida. Dicen que se va a quitar la cuota de autónomo. Pues ya veremos. Pero igual, es mejor estar en el PER porque te pagan 500 euros todos los meses. Encima estás protegido por los servicios sociales. Aquí va, el sistema que tenemos en este mundo es, los políticos quieren arruinarnos para que dependamos. Si tú quieres ser libre, van a por ti. Van a por ti hasta que te arruinan, para que ya tú tengas, ya después te dan una ayuda social y te quieren ayudar. Fíjate, en vez de dejarte funcionar tu vida libremente, no, ellos no quieren que tú vayas libremente, quieren arruinarte. Cuando te tienen arruinado, ya te empiezan a dar ayudas sociales, ya te quieren levantar. Yo es que no lo entiendo, pues si veo una persona igual que, yo qué sé. Voy a ir un día de esto con la milla a Robledilla a comer carne, cordero asado. Me apetece cordero asado a la lumbre. Madre mía, la que tenemos liada en España. No lo que podéis saber. Tacho, que no haya ni un boleto. Ahora me ganaba ya aquí cogiendo boleto un dinero, ahora ni dinero me puedo ganar porque no hay boleto. Ah, buen día. Le doy las aceitunas al hijo, el hijo se compra un coche y yo ninguno. Ah, buen día, ayer le se lo dije y parece un riquino ya. Qué bonito es. Si ves cómo guarda todos los vales, los tiene todos guardados y venga, está echando todos los días echa las cuentas de cuánto dinero lleva ganado. Y ahora dice que tiene que apuntar todos los olivos, polígonos y parcelas, y a cada finca le tiene que dice para saber cuántos olivos hay, cuánto estiércol le tiene que echar y cuántos kilos de aceituna le tienen que dar los olivos. Ya le he dicho, no hagas tantas cuentas que el campo no es de boli. Dice que sí, que bueno, que estudió eso un poco. Estudió un poco de esto de agropecuaria
Y lo quiere llevar a base de la vida moderna. Ya ha dicho que el campo no es para lo moderno. Dice que sí, que lo tiene que llevar todo escrito. Así sabe. Las cabras, me ha dicho que la cabra que no paga el primer año, pescozón. Las vacas, vaca que no cubra los 2 años, que no haya parido a los 2 años y medio, quitarla. A Wendy, pero para que estas paren todavía. Lo que le enseñan en los colegios, Estoy cansado de esta vida. Me pasa como a extremo duro que se cansaba también. Me cansan las ciudades. ¿Cómo es posible que me pueda cansar y agotar el ayuntamiento de mi pueblo, Que estoy que ni duermo, Y mira que sé que me tienen que dar el papel tarde más, tarde menos. Pero cuando veo esa negativa, esa esconderse de la gente, no dar la cara, no querer responder, es que eso me digo, pero ¿cómo puede ser gente tan inútil? Y esta soberbia, con soberbia ahí de aquí se hace lo que yo digo y si no, nada. Si no, la Guardia Civil. Pura dictadura pura y dura, A Wendy, la otra muchachita del PP no hacía nada, pero no se metía con nadie. La pobrecita aquella, y toda la gente decía que era mala. Sí, sí, mala. Ya, ya. Ya se decía ya mucho. Aunque no haga muchas cosas, por lo menos deja a la gente vivir. Lo peor es que no. Mira, a mí yo el papel me lo daba la muchacha en nada, en 15 días. Una semana o dos. Aquí entre que los funcionarios engañan en todo lo que quieren. La secretaria que si está con depresión. Porque el marido no ha ganado las elecciones, tiene depresión. Porque el marido es perro seco, que era alcalde. Menudo negocio se tienen los dos montados. Como no ha ganado su marido, tiene depresión. El secretario que viene a sustituirla, le tiene que dar orden a la alcaldesa para hacer el papel. La alcaldesa no coge el teléfono ni contesta a nadie. Me dijeron unos hombritos ayer que fueron al ayuntamiento para hacer una obra y estaba allí, y le dijo que no lo recibía, que se fuera. Y salió para afuera el chico que está allí dos recados y le dijo a los hombritos que no puede atenderos la alcaldesa. Hala. ¿Qué vamos a hacer? Yo, como no he votado, pues no me quiero ni ver. Ayer toda la gente echándome las culpas a mí, que eso es por mi culpa que tenía que haber votado al PP. Pero ¿cómo le voy a votar yo un pobre a la derecha? ¿Estaré tonto? A la derecha un pobre nunca puede votar. ¿Vas a votar por mirar a Canlia a los de Vox, que se han enriquecido a costa de la bandera de España? No voto a ninguno. Me acuerdo yo que me cogían todos los de Vox aquí en las redes sociales, estaban todos metidos. Sí, pero no os dais cuenta que os están engañando, que están utilizando a los cazadores, están utilizando al sector primario para montarse un negocio ellos. La gente no se daba cuenta, todos férrimos, todos los cazadores, que son los mejores, verás cuando entre vos. Mira la que ha liado, se han montado un negocio, que están a matarse todos ellos y ellos. Nunca metáis la mano en el fuego por un político, porque él por vosotros no la va a meter. Me voy, está todo controlado. Ya he visto la Pantoja, está la Alegre. Vientos del mundo. Vamos por el camino, que está aquí el camino, ¿para qué? Habiendo camino, ¿para qué vamos a ir a Montegrave? Con la cabeza bien alta. Estoy cansado de vivir. Las piernas me duelen. Habéis estado del revolcadero de los jabalines. Os lo voy a enseñar. Hay un bañadero ahí de jabalí.
Con a gustito que estábamos en Torre con los del PP. Va y se nos mete los de la mierda esta de Somos Cáceres. Todos estos partidos nuevos son los desechos y que nadie los quiere, ningún partido. Entonces ellos se montan sus propios partidos, pero son partidos de desecho, de gente que no vale para nada. Y es lo que pasa. Luego te cogen a un tío como amigo, cualquier persona que vives de tu vida, que tienes tu vida, pues van a hundirte. A intentar negarte todo lo que pueda. A buen día, macho, que no se ve ni una seta. Aquí está la... Chacho, mira qué tormenta viene por allí. Está tronando, viene por ahí agua, Vámonos para allá que nos va a coger. Se acabaron las bellotas. Y Canora. Chacho, como tengo la pierna. Ya. El hijo de la Pantoja, Paquirrín. Está aquí Paquirrín. Ya lo. ¿Qué pasa, moza? Hostia, que me trilla la vaca. Ahí viene la madre. Se anda cubriendo la vaca. Se está cubriendo la Pantoja. Y... Macho, cómo huele a jabalí. Ahí tienen un bañero los jabalines. Pero un bañadero... Ah, bueno, un parasol, mirad. Otro. Aquí preparan todas las noches los jabalines una fiesta. Son tierras que les curan a ellos, que les quitan los parásitos y tal. Aquí, mirad. Aquí tienen una liada los jabalines que vamos. Esta se llama Mestanza. Le pusimos, la bautizaron los de la Vega Mestanza. De Laurín de la Torre. Mira que tiene aquí ya los jabalines. Qué novilla la Gale. Mira. Huevo de rey, mirad. Eso es un huevo de rey. Eso sí que valen caro. Solo hay uno para que lo vamos a coger.
Qué cansada es la vida del pobre. Me quita las ganas de vivir, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? No de vivir, pero se me quitan las ganas de me cago en día, me tiene ese ayuntamiento macho toda la vida igual. ¿Cuándo será el día que los echen a todos y metan gente nueva? Con ganas de trabajar, espíritu de luchar, de tirar para adelante, no el espíritu de la negatividad. Aquí todo es negativo, todo negativo. No, no, no. No está, no puede, no está, no puede. De médico, no sé qué. Pitos, flautas, todos ya están en el médico. Buen día, pero cuando entrará gente positiva que diga, sí, hombre, aquí está el alcalde, ahora mismo se pone, venga. Ya está. Esto es negativismo. No, eso es todo mentir, engañar y manipular. Chacho. Y ya te saltan los 4 pelotas y me dicen, puede hacer lo que le da gana, porque paso el alcalde. Chacho, qué tormenta viene por ahí. Una oscuridad profunda. Y a un tío como a mí, pues me tienen bloqueado. Un tío que no me para nada en el mundo. Y que me tenga un poco parado aquí estos mierdas. Pues no tengo otra palabra. Y ay, no entembesana, eh. Madre mía, como estallara una guerra civil en España, nos matábamos todos. Porque todos estos mierdas que hay son traidores, mentirosos, liantes, trapaceros. Esos están todos ahí apoderados en los poderes, estos metidos, resabiados que están ahí. Y claro, madre mía. Antes, todo el mundo a subir para arriba a hacer cosas, a que prosperara toda. No, voy ahora. Monta un negocio. Que te arruinan antes de empezar. Ay, Dios, me estoy cansado, eh. Ahora ya el abogado, por ir a poner la denuncia al ayuntamiento, me cuesta 400 euros o 300. 200 euros me cuesta el abogado. Pero a ver, para eso tengo el dinero, ahora que dárselo al abogado que vaya y ponga mañana la denuncia al ayuntamiento. A ver, por un presunto delito de prevaricación, no quieren hacer nada, negatividad. ¿Qué le van a decir al juez cuando le llamen a declarar al alcalde? No, es que no coincide cuando... Entonces tendrán que tener un horario, tendrán que tener algo para que... La gente tendrá que responder a lo que el pueblo reclama. 200 euros me va a costar el abogado, que mañana vaya a poner la denuncia. Porque yo tampoco voy, por no verle la cara a los guardias civiles, no voy. Pues es que los guardias civiles igual, otros igual, que va y le dicen una cosa y escriben otra. Mira cómo truena. Ahora a mí, como tarde este papel, me va a tener que gastar intereses el ayuntamiento. Me va a tener que pagar hasta los intereses y todo. Eso se lo voy a reclamar todo. Y el dinero, seguro que soy capaz de hasta donarlo. Dárselo para allá a algún acto de lucha contra el cáncer o lo que sea. Dios, cómo huele a jabalí. Estoy cansado de vivir. Sí que esto te coge cuando eres que no tienes posibilidad de defenderte, no tienes dinero. Eso me hacía perro seco, yo no podía defenderme, no tenía abogado, nadie te creía, nadie te quería, no tenías a nadie absolutamente que mirara por ti. ¿Entendés? Yo tengo un montón de contactos, pues sí. Y tienes dinero que te cuesta un abogado, 200 euros por una denuncia, venga, vete y pon una denuncia. O 300, lo que sea. Pero si no tienes dinero, te comen los alcaldes. Este tipo de alcaldes te arruinan la vida. No dejan que hacer nada. Me cago en Dios, la que tenemos ya.
Si me muero que me muera con la cabeza. Así que mañana, pues, voy a ver, mire la mira, encima la mira que está cabreada. Mañana va la mira del ayuntamiento conmigo, va una prepara para allí. A que agarra por los pelos alguna tía por la ventana. Estas autóctonas se calientan rápido. Alguna preparamos, mañana salimos, mañana llaman a la Guardia Civil, lo van a llamar, ¿verdad? No puedes ni a preguntar, no puedes preguntar en el ayuntamiento ni lo que te pertenece. Fuera de aquí o llamo a la Guardia Civil. Así te dice. Vamos, a mí no me lo han dicho, se han dicho otra gente que ha ido. A mí de momento no está, no recibe, no contesta, no llama. ¿Verdad? No quieren dar la cara. Esta semana va a salir un reportaje en el periódico Extremadura, de aquí de esto, de la movida de Torres, de la calle Liá. Me dan ganas de echarme para aquí un rato, para que se me olviden los problemas. Vientos del pueblo que lleva. Ayer estuvimos hablando con unos chavales y estuvimos diciendo que qué era mejor cosa. Cuando la Guardia Civil te da el alto, escaparte de los guardias y meterte por caminos y veredas, o parar y dar la cara y hablar con ellos. Yo les di a los chavales que lo suyo siempre es parar. Pero dicen los chavales jóvenes que es que a veces hay unos painos más tontos que les chulean un montón y nosotros nos escapamos. Y digo, pues no escapéis porque engrandecéis el delito. Si no tienes nada, a lo mejor has bebido 4 cervezas, pues te paran y te han denunciado. Pero es mejor parar porque escaparte de los guardias al final te pillan. Y es que se engrandece el delito. Es mejor parar. A mí también me han chuleado muchas veces. ¿Y qué? Lo tenéis que aguantar. Son la autoridad que quiere. Eso ya otros que los tienen que tener controlados. Pero decían unos chavales que estaban conmigo. Chacho. Mira. He bajado yo por aquí para abajo. ¿He bajado por aquí o he bajado por allí? Es que aquí se hace bajar para abajo alguien. Creo que sí o yo. Se lo digo a los chavales, vosotros no escapéis nunca de los guardias porque es que engrandecéis el peligro. A lo mejor no tenéis nada ni tenéis. Pues te ponen todos chulos, que te registran todo el coche. Ya, pero que se pongan todos chulos, que digan lo que quieran. Pero es que te escapas con él. Yo nunca me he escapado, pero eso no se puede, no. Hay que mejor parar que ellos te pillan, tarde más tarde menos te pillan. No, te metes por un camino de esos que sabes, ya, pero ya como truena la tormenta. Eso significa que o viene mucha más agua o ya se quita toda el agua, se va. Está lloviznando, lloviendo. Estoy cansado de esta vida. Yo les doy buenos consejos a los chavales. Yo digo, vosotros no escapéis, que podéis tener un accidente. Se engrandece el delito. ¿Qué habéis bebido? 4 cervezas, 4 porros de marihuana. Pues os denuncien y ya está. Es mejor pagar 500 euros que no tengas un accidente para ir por escaparte de los guardias.
Si es que esto de la Guardia Civil a los ciudadanos nos tienen que preguntar, decir, oye, cuando has estado detenido, ¿qué tal los detenidos te han parado por la patrulla? ¿Qué trato han tenido la patrulla contigo? Siempre va uno que es bueno y otro malo, siempre va poli bueno, poli malo. Es decir, el fulanito tal, tal, tal me chuleó, para que los mandos lo pusieran en firme. Y ya está. Pero claro, como su palabra vale siempre, la tuya no sirve para nada, pues, ¿qué pasa? Pues que se engrandecen los delitos. Bueno. No había visto la alegre, que era la que tenía. Esta mañana no la vi y voy a ver esta tarde, a ver qué da. Y ahora pues luego a esperar a Miriam que viene para acá con el muchacho. Y ya está. Con la cabeza muy alta, vientos del mundo. Lo que trabajaron los antiguos, todo de paredes, todo bancales. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la que me tiene ya en la cabeza. Ha pedido mi sobrina Abraham la licencia de taxi de Torre, que se ha quitado, se ha jubilado, que estaba no sé qué. Y ni le han contestado. En agosto la pidió la plaza de taxi, ni le contestan, ni le dicen, ya ha dicho mi hermana que tengo que hacer como yo. Tendrá que ir y denunciar y ya está, a ver qué pasa. Luego para los hippies se dan todo al día siguiente. Viene un hippie de Madrid y se dan todo. Que claro, mi sobrino dice, pues cojo el taxi de aquí. Pues ahí lo tienen bloqueado a mi sobrino, que no le quieren dar la plaza de taxi. No quiere sacar la plaza de taxi a subasta o a lo que sea. Claro, no le da la gana y no le da la gana. No se da cuenta que mi sobrino Abraham gana ni dinero, claro. Sí, de claro. Vamos, él o otra persona que la quiera coger, claro. A ver. Esto es una vergüenza de país. Y mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo. Si problemas se resolver. Resistencia es... Estoy cansado de esta vida. Os lo juro que estoy agotado, Me tiene la mierda del ayuntamiento agotado, Macho. Hijos de la madre que os parió a todos. ¿Quién inventaría la política de mierda esta que tenemos? Dictadores camuflados en la democracia. Pero que no haya gente en el pueblo, y eso diga esto, es que no hay nadie en el pueblo, una persona justa que se quiera poner de alcalde, pero es que no lo hay. Que todo lo que se está poniendo ahí que no vale nada, si está uno mal el otro es peor. Que no entre nadie que sea justo, imparcial y que cumpla la ley. Nada. Mienten, engañan, manipulan, todo lo que les da la gana. A mí me tienen... La Miriam dice... que ya le saldrá, ya lo pagará. Pero es que yo necesito ese papel ya, lo tenía que haber presentado hace meses ya. Negativa. Madre que os trajo para acá. Resistencia es siempre algo que hacer.
Y mañana cuando vaya al ayuntamiento y haga un vídeo en la puerta del ayuntamiento, mañana llaman a la Guardia Civil, acordaros que os digo, mañana vienen los guardias, ¿qué te ha denunciado el alcalde? La alcaldesa llama a la Guardia Civil. Ah, a ver que no tengo libertad de expresión. O que también nos van a quitar la libertad. Nos podréis matar las vacas, nos podréis matar las cabras, pero jamás nos quitaréis la libertad. Madre mía, qué bichos, vale. Ayer estaba en el bar, estuve, ¿no? Pues estaba un hombre al lado mío. Le ha llamado otro de Torre para decirle que había hecho yo un vídeo diciendo lo que pasaba en el ayuntamiento. Y le decía, yo estaba escuchando, y decía el tío, mira lo que me dice este. Hostia, con el cabrero, ¿cómo le ha dicho y todas las verdades, no sé qué, no sé cuánto? Madre mía, ¿cómo las ha puesto? No, las ha puesto no, yo he dicho la verdad. Otra cosa que yo me inventara como se inventan ellos, pero no me invento nada. Ayer llenaron todo el pueblo con el vídeo. Y me decía el hombre, no, si lo de la fuente del Tejar ahí lo hiciste con toda la razón, con toda la razón. Mira cómo han limpiado, han quitado el tubo y han limpiado un poco la fuente. Pero ¿cómo van a permitir un patrimonio de la humanidad que está ahí, que se entierre porque a ellos les dé la gana a los gandules esto? Ayer, toda la gente me lo decía. Y luego de los papeles míos, igual. Bueno, lo mismo, lo de todo el pueblo, que está todo el pueblo parado por culpa de ellos. Jugamos a ser Dios. O vamos a jugar a ser dioses. Resistencia es siempre algo que hacer. Y ahora hacemos aquí en Halloween, colaboramos con todas las fiestas de las tonterías de los muchachos. Para eso sí ponemos, colabora el ayuntamiento. Hay que ver aquí a los ganaderos, al ganadero cómo lo tiene. Esto hay que ver. Bloqueado. Vamos, ayer la gente me decía que hasta que no denunciara no me iba a dar el papel. Y hasta que no pongas la denuncia en el juzgado no te van a dar el papel. Porque todo el mundo sabe lo que hay. Aquí los conocemos todos. Otra vez como cuando Perro Seco. Hay que ir al ayuntamiento todos los días con un abogado. Con Perro Seco tenías que llevar un abogado. Porque aquello era, cada vez que entrabas por la puerta del ayuntamiento, te liaba él y la secretaria, que es su mujer, que sean como perros. Son mientes, son capaces de decir que los has amenazado. Yo siempre que entro voy con el móvil encendido grabando, siempre. Porque en cualquier momento te pueden liar cualquier engaño, mentira, te pueden hacer cualquier cosa. Ya ves, el ayuntamiento, que es la casa del pueblo, de la democracia. Y que no pueda ir una persona libremente al ayuntamiento. Tienes que llevar abogado, tienes que llevar con los móviles, pero todo preparado, porque es que nada más van a cariártela. A ver de qué más. Y a mí, como dicen que soy agresivo, pues a la mínima que le... Y yo le hablo súper bien y educado, pero claro, estos son capaces de decir un día que los has amenazado. Yo siempre lo llevo todo grabado. ¿Que no vale ante el juez? Pues por lo menos lo escucha la gente, que es verdad que yo no he dicho nada. Se levantan la cabeza los padres de la democracia. Me van a decir como que un pueblucho de 304 mierda esté bloqueado así. Ahora, a mí me dice que yo le estoy pidiendo una cosa ilegal, bueno, pues me parece bien y lógico que no me la hagan, pero yo una cosa que la tengo todos los años, me dan los papeles de autorización de pasto. Todos los años me la han dado, todos los años me la han hecho. Que es que no viene de una cosa de ahora, que estoy vine ya de toda la vida haciendo los pastos, 20 y tantos años que llevo con ganado. Y que no me, que no, que no. Bueno, no es que no, es que no te habla, directamente no te habla. No contesta. Esta mañana llamó este colega mío, lo hemos anotado.
Me ha pasado una captura de pantalla para pasársela a la voz que ha llamado. El que ha cogido el teléfono, ese tiene que ir de testigo también. De que es cierto que estamos todos los días llamando. Que hay pueblos, pues yo hago papeles con Gata, pues yo lo he contado con muchos pueblos. No está el alcalde, pero tú cuando llamas, luego te llama el alcalde, cuando llega al ayuntamiento, le dice, ¿ha llamado fulano? Pues le contestan la llamada. Uy, aquí, uy, aquí. Mira qué nube. Hay la Miriam que se ha enfadado conmigo. Aquí, al final me doma la Miriam. Siempre se ha dicho que el tiempo es el mejor capao. Resistencia es siempre algo que hacer. Pensaba que venía un coche. Voy a llamar a un colega mío, ahora que me acuerdo que hago muchos tratos con él, y le voy a decir que me traiga los 400 euros para acá. Que es que no puedo dejar escapar esa oportunidad, porque imaginaros que lo compra otro. Y 400 euros no es dinero y la mujer mía no. Y voy a llamar a este socio mío que hago muchos tratos con él y voy a decir, echa para acá 400 euros que me hacen falta. Y después ya cuando me tenga el que pagar, pues descontamos los 400 euros. No quiere que compre ni una finca más, dice la mía, ni un textual más, que esto no vale para nada, dice. Estás tirando dinero, te cuento todo el dinero que has tirado en tierra. Digo, no me cuentes nada. Ah, buen día, pero es que a mí me da miedo que puede cambiar la vida. El que tenga tierra tendrá para comer. El que no tenga tierra, a ver de qué va a comer. Ah, buen día, estas mujeres se vuelven agresivas. Ariana, médico. Inés, a saber lo que será. Solo para el niño. El niño lo mismo quita todo el ganado porque la vida se está poniendo muy mal. La verdad que el muchacho con aquí en empresa, yo tengo un montón de contactos en buenas empresas. Uy, en Madrid tenemos un montón de negocios de familia. También. Y sabe, bueno, que esté 5 años ahora, pero después si no abandonar el ganado. Cuando yo me jubile, quitarlo todo. Porque esto... No veis un cacho de ayuntamiento que te diga hacer un papel y te tenga bloqueado. Al único ganadero del pueblo. Sí, así es la vida. Esto tiene que coger ahora mismo la administración y hundir al ayuntamiento a denuncia. Claro, la Junta de Extremadura tiene que denunciar al ayuntamiento y decir, vamos a ver, Jesús Manuel, ganadero, este papel se tienes que dar. Tiene la cartilla ganadera en esa finca, en el término municipal ese, tiene todo bien. Y es que este papel está obligado al ayuntamiento a darte a todos los ganaderos. Pues ya está, así de claro. Pero si no le coge el teléfono ni a la Junta de Extremadura, ya se lo cogerá a los guardias cuando le llamen que vaya a declarar. O la llamen al juzgado. Resistencia es siempre algo que hacer. Ay, la Miriam, que se ha enfadado conmigo, porque le dije que me diera 400 euros para un trato. Esta Miriam, esta mujer, ¿cómo se enfadan las mujeres? Las mujeres, para darle, no se enfadan. Tú cuando le das las perras, eso las mujeres nunca dicen nada. Ahora, como le digas, está pagando 400 euros que voy a comprar una finca. Bueno, una finca, un textual. Mira cómo saca la cachera. Te dicen, ¿qué tanta finca? Para un cacho de agar que tienes con el ganado solo. Es verdad, ¿eh? Y yo que le doy todo el dinero, que no me importa nada, que se lo gaste en lo que quiera. Chacho. Bueno, después, hoy cuando venga la convento, pero bueno. Sí, es verdad que hemos tenido muchos gastos este mes, el coche, el niño,
La máquina, le tuve que dar a la niña mayor 2000 y pico euros que le hicieron falta para también para una cosa a los estudios, algo así. Pero claro, que el hombre se va, que ha venido ahora y se va después de los santos. El hombre se irá el martes. Y claro, y yo pues nada, no me tendré que aguantar. Fijaros, me he hecho las aceitunas de hoy a mi nombre y ya tenido ese dinero ya. Y más dinero. Por darle las aceitunas al lío, mira, tampoco tengo perra. Así de claro. Hoy le he hecho las aceitunas, voy al tío y digo, págame este vale, ¿te lo pagan? Traca atrás. No, pero voy a llamar a este socio mío, me he acordado de él. Pues me da siempre dinero para que compre yo cosas, para hacer los tratos, ¿no? Así, vente para acá, vente para acá. Vente para acá con 500 euros que me hacen falta perra. ¿Cómo andamos los pobres? Siempre sin dinero. Los ricos no tienen problema, los ricos tienen tarjetas que las meten en un aparato y les da dinero. Yo no tengo eso. Lo mejor que puedo hacer es que la niña se ha hecho la carrera. Eso es el mejor. Eso sí que ha sido lo que mejor he hecho yo. Le he podido pagar que estuviera todo lo bien posible para que pudiera estudiar. ¿Sabes el mejor capital que he comprado yo? Darle la carrera a la muchacha. Vamos, que ella ha estudiado, porque si no estudiara no lo había hecho, claro. Con mucho dinero que yo habré estado mal. Y estoy mal, sin poder echar pienso ni nada. Pero por lo menos la muchacha ya tiene una carrera que... Ya me han llamado empresas privadas que me conocen para trabajar la niña con ellos en hospitales privados. Me han dicho, puede venir aquí cuando quiera, que venga para acá, que la contratamos. Dice que se quiere ir a Melilla, que en Melilla se paga mucho más y así me devuelve el dinero. He dicho que no nos tiene que devolver nada. ¿Que lo va a devolver? Bastante si algún día me tiene que ayudar a mí o tenga que ayudar a su hermano, porque los que estamos aquí en el campo no tenemos un duro. Así que su hermano, el pobre, le va a tener que ayudar a ella alguna vez. Resistencia es siempre algo que hacer. Pero bueno, para Inés ya le quité de la cabeza lo de policía y guardia civil que quería ser. Vamos, es que si se hace... Me suicido, le quito el apellido y se hace guardia civil o policía. Eso he dicho. Esa sí que es mala vida. Esa es vida mala. Está siempre con junkies, con ladrones, está siempre con gente mala. Eso no. Qué sueño tengo. Arianita siempre quiso ser médico y lo ha querido ser y mirar. Ni de fiesta, ni nada, estudiando la pobre. Pero bueno, el dinero es mejor invertido que invertido, eso sí es verdad. ¡Ay, qué sueño! Cuando venga la Miriam, fíjate, que nada más he estado un día sin la Miriam, ya, es que ya lo aguanto solo, ¿eh? El año pasado lo llevaba mejor, este año ya no, ni un día aguanto sin la mujer. Ya se va el portugués. ¿No le arranca el coche o qué pasa? Está ahí con el coche con el capó levantado. ¿Qué pasa? ¿No te va? ¿No te va? No, estaba, el radiador estaba roto, ya está preparado. Ah, se te había roto el radiador. Un amigo mío vende un coche igual que este de gasolina. Tenía un palo ahí dentro, un palo iniciado para ahí. Me cago en Dios, me vas a romper el coche para aquí con tanto palo. Voy a quitarlo.
A buen día me van a romper estos para aquí el coche. A ver. Hay muchos palos, para allá terminaste de sacar la madera. Tenías razón. Voy para allá, ¿qué hora es? 5:30. Ya, las 5:30 de tarde son cortas ya, ¿eh? Venga, si te hace falta algo te ayudo. Que si te hace falta algo te ayudo, está todo bien. Venga. Gracias. Se murió su madre hace pocos días. La muerte nos llega a todos. Estoy cansado de vivir. ¡Ay, qué bella! ¡Ay, la Miriam! Me tiene, el amor es lo peor que hay. Si no estuviera enamorado de mujer, pues me daba igual, pero... Ah, bueno. Por querer tanto a la mujer, pues así me pasa. No puedo estar solo. Chacho, estos no paran de triturar. Ay, esto parece la guerra, mirad. Día y noche triturando y un cabrón, beneficia. Día y noche trabajando. Yo la que tiene el día, macho. Para que los urbanitas se calienten con el pene. No queda nada de madera, como para tener cabras en el campo. Con todo el dinero que mueve esta gente, macho. Y hay un tractor que vale 100 y pico mil euros. ¡Hey! ¡El negocio! No hay futuro, no hay futuro. ¿Qué viene este pistola para aquí? No me gustará este pistola que ha venido. No me gusta nada ese pistola. No me gusta ese pistola, no me gusta ese pistola. No me gusta ese pistola, no me gusta ese pistola. No me gusta ese pistola. Tengo que meterle una paliza a uno, pero siempre va con la mujer. El día que vaya solo, le voy a meter una tocata. Lo que pasa, siempre va con la mujer, cobarde. Ha pasado iba ahí. Ese está siempre metiéndose con Martín, está siempre avasallando a Martín. El día que lo coja solo, va a ver a qué le voy a liar. Otros matones, aquí hay muchos matones, abusando. Siempre que está, pero metiéndose con Martín, que lo va a matar, que te voy a matar. Siempre se está metiendo con Martín. Va a amontonar, ¿no veis? Todo esto para triturarlo para pele. Es que lo aprovechan todo, Qué dineral han ganado aquí, Pero dinero, Como para meter estos cabras aquí. Uf, te matan. Te fusilan el amor. ¡Qué sueño tengo, mi vida! ¡Qué sueño tengo, mi amor!
llamar a mi socio que me traiga las perras, sí. Lo voy a decir, lo voy a decir. Así no me puede decir la Miriam que he comprado nada. ¿No? No me puede decir nada. Tengo que preparar esta alhambra para traer aquí las vacas. Si es que tengo trabajo hasta para después de muerto. Me muero y tengo trabajo y no termino. Nah. Es una ruina. Eso siempre me llama y después nunca habla. Me llama y nunca habla. No sé. ¡Ay, qué sueño! Cablerito, cablerito. No ves, todo estoy llamando, le habrá dado por llamar ahora. Estoy cansado de esta vida. Hay una oscuridad profunda de Robledillo por esos pueblos, por aquí. Mirad, se ha vuelto la gente mala. Ya me ha contado un amigo que tiene un bar de copas, y los de la competencia van y le graban, y si está ponen denuncia de que tiene el bar más lleno de gente del aforo. Y así se ha vuelto la gente mala, pero ¿para qué? ¿A ti qué te importa si va más gente o va menos? Pues eso le hacen, le denuncian porque tiene mucha gente en el bar. Claro, te entran al bar, te graban, y como ha pasado eso que ha pasado en la discoteca esa, pues te ponen la denuncia. Ahora le han hecho inspecciones de los cables de la luz, le han inspeccionado todo, tienen que hacerle inspecciones. Y se lo hace otro que tiene otro bar. Todos los bares se llevan todos a pegarse, no sé por qué. Como haya dos bares juntos no se hablan. Cuando los bares tienen que estar juntos y llevarse todos bien, pues se dejan de hablar. Bueno, no sé por qué. No sé por qué. Estoy cansado de esta vida eterna. ¡Ay, sueño! Os voy a dejar ya esta noche. ¿Veis que temprano ya está oscurecido ya? ¿Cómo cambia la hora? Está todo el cementerio lleno de coches. Ahora algo para aquí. Uno que se ha muerto. Está ahí la que era alcaldesa, está trabajando ahí. Está limpiando, está acabando los arbolitos. La que era alcaldesa, y todos están pintando la carretera. Mirad. Madre mía. Vamos a saludarla. Es decir, ¿qué te han contratado al ayuntamiento? Buenas tardes, ¿pero qué te ha contratado el ayuntamiento o qué? No. ¿Qué estás sembrando flores? Escalas. Ah, yo te voy a ir cavando, digo, esta tina. Esa es la teniente alcalde. La teniente alcalde. Esa tía la que era antes alcaldesa del PP.
Ya está cavando, sembrando unas florecita y cavando ahí los jardines y tenemos un montón de... Vale. Está viniendo una oscuridad que va a caer un golpe de agua que va a temblar España. Vamos a hacer una cosa allí en la base militar General Menacho. Ay, madre, están aquí los gitanos, que han venido todos. A ver los gitanos. Bien. Los gitanos. Claro, porque son los santos, no los difuntos. Viene una oscuridad profunda que va a caer una tormenta, que va a temblar España. Y el mijito por esas carreteras de Dios a buscar a su madre. No sé por qué. Se ha caído un árbol en el camino que suba a las cabras y lleva ya caído toda la semana y no lo quita nadie. Ahí está caído. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Y la dueña del árbol es una pescueza mala. Esa es que siempre está protestando que no quiere que no le pise ni una cabra en lo suyo. Tiene que ir a su casa y decirle: me vas a pagar ahora todos los días que tengo que estar subiendo andando a las cabras. La tía pescueza, mala como la gangrena. Pues se le ha caído un alcornoque, pum, me ha cortado el camino. Bueno, se puede pasar, pero muy mal. Tiene que ir a su casa y decírselo: pescueza mala, estás protestando, no, uy, que no pise ni una cabra. El otro día en el bar estaba diciendo que es una vieja, y encima de vieja, una vieja acabada de esta, diciendo en el bar: voy a ir para allá, como haya pisado una cabra, la vamos a tener. Ahora ya decir yo, tienes el camino cortado, la vamos a tener. Que después es muy buena, lo que pasa es que se le va la fuerza por la boca. Y aquí en todos los temas me meten a mí, en todos los trifulcas del pueblo. Está lloviendo y viene una tormenta ahí que tiembla España. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Francisco Franco Bamontes. Tengo que sacar el carro de la burra que me lo han dado mis hermanos. El carro de la burra. Tengo que traer la burra y sacarlo. Estoy cansado de vivir. Estoy cansado, Me tiene que agotar la burocracia. No sé por qué. Voy a ir con la moto para casa. Voy a dejarla picada aquí. ¿Se hablamos de el rey de Extremadura o no sabéis? Está la calle La Parra. Voy a sembrar una parra ahí fuera. No, a lo mismo vino del ayuntamiento y la cortan, porque aquí pues se llama La Parra porque había una parra en esa casa que yo nací y nacimos todos mis hermanos. Había una parra toda la vida. Bueno, llegaron los albañiles a hacer la casa a mi hermana, y le tocó a mi hermana, y le di a los albañiles: no cortéis la parra porque esa parra lleva toda la vida aquí. Cuando vine por la tarde, la parra cortada, y la cogieron y la cenagaron. Si esa parra, se llama la calle La Parra por esa parra, ¿por qué la cortáis? Pues apartáis la parra para acá, lucís la pared y no tenéis que cortar la parra. Pues cortaron la parra y ya está. Yo voy a poner aquí una en la calle La Parra. Aquí voy a plantar una parra ahí fuera, en la esquina de lo mío, y espero que los del ayuntamiento no vengan y la arranquen, porque los del ayuntamiento se gastan así, o vienen y le echan herbicida. Aquí, es así. Está lloviendo, mirad. Calle La Parra. Voy a dejar aquí la pica y me iré con la moto para casa. Y alguien me ha puesto aquí unos castaños ayer, que no sé quién habrá sido, me ha traído unos castaños, ahora soy hermano, para que los plante. Pero aquí no quiero poner castaños, los castaños ensucian mucho. No sé quién me ha traído esos castaños. Aquí hay más cajas de cerveza vacías que los bares. La que tenemos aquí día toda la noche, Dagali. La que se lía aquí en la base. Vamos a echar un trago de agua.
Al Sara ya le he quitado el seguro, le he quitado el seguro, le he quitado todo ese coche ya. Lo voy a echar para ya, vamos, lo vamos a dejar para los rallies, eso para reventarlo en una, haciendo rally. En una finca que hace que es todos contra todos. Aquí tengo estas castañas más buenas que nada. Tengo ya un montón de castañas cogidas. ¿Sabes qué buenas están estas castañas? Las vende el muchacho, se gana todos los días unas pocas de perras. Están muy buenas. Hoy creo que tenía que haber hecho los años mi padre. Hoy hacía los años o ayer. Le gustaba mucho esto de las castañas, porque como había nacido él por esta fecha. Este día. Ay, las costillas como las tengo. Tacho, que no me dan una paga al gobierno. Nosotros tuvimos la Mira, tuvimos un juicio con la Seguridad Social y tuvimos que indemnizar a Miriam con 10.000 euros. La Seguridad Social. Un día que buenas están las castañas roídas. A mí me gusta charrascarlas, hacer ruido cuando las charrasco, porque parece un jabalí. Luego me riñe la Miriam y me dice, ¡ah! Que luego dicen que eres bárbaro y que digan lo que quieran. Si lo van a decir igual. No tengo que darle cuenta ni al rey. Claro, me tiene amargado este también yo. Bueno, pero que son las fincas. Están muy buenas estas castañas. Vamos a ver. Compró Miriam, porque yo no tenía castaña y le mandamos el otro día un paquete a la muchacha. Le mandamos para ir, porque allí no tienen carne ni nada. Le mandamos embutidos, jamón, chorizo. Y cogió la Miriam en Plasencia, compró unas castañas. Se las ha mandado y le han llegado allí y han llegado llenas de coco y las compré en una frutería. Estas no tienen gusano. Ya le he dicho a la muchacha que le voy a llevar yo, que le voy a mandar yo estas mías. No sé, pues mira que me montan estas castañas, mira. Pues yo no sé quién más, es que ahora que yo creo que alguien me dijo algo de los castaños. Los voy a poner para ir para... Hay que plantar árboles, chagales, que nos estamos quedando sin árboles. Mirad, antes iba yo por ahí por el campo y te encontrabas árboles por todos lados, ya no hay ni árboles. Qué bien montan estas castañas, mirad. Pues tengo que decir a la Miriam un montón de cosas importantes y no me coge el teléfono. Luego es que dices que me llamas para todo, hombre. Si nada más hablo contigo, mujer, pues tendré que contarte las cosas. Tengo que llamar todo el día, de hecho a Inés, dile a tu madre que son cosas importantes. ¿Pero tiene que llamar? Pues no. Ah, esta noche cuando viene, que viene, ya vendrá para acá. Dile después que la aburro porque estoy contándole cosas. ¿Para qué le tendré que contar los problemas? Aunque no me lo solucione, por lo menos me escucha. Te voy a llamar al abogado para que mañana, al abogado que ponga la denuncia al ayuntamiento mañana. Y ya está. Ayer estuvo aquí anoche un chaval que todo el mundo le quiere pegar. Todo el pueblo.
Pero vas a Gata y en Gata todo el mundo le quiere pegar. Vas a Villabuena, todo el mundo le quiere pegar, chaval. Ya se lo dije ayer y es que, macho, tienes una fama, todo el mundo te quiere pegar. Dije, eso digo yo, que me peguen ya y me dejen tranquilo, que todo el mundo me quiere pegar, pero nadie me pega. Le quieren pegar porque es muy guapino. Vamos, guapino. Que es un riquino y le quita las novias a los otros. Y le quieren pegar todo el mundo. Todo el mundo le quiere pegar. Y dice que los otro en Villabuena casi se pegan. Que en Gata casi se pegan. Aquí en mi pueblo tienen amenazado. Algo en 10. Decía el muchacho, tú decías, si yo lo que quiero es que me peguen ya y me dejen en paz, pues tantos que me quieren pegar, pero nadie me pega. Pero yo es que tú no tienes que decirle nada a las mujeres. No se mete con las mujeres, le entra a todas las mujeres. Y le quieren calentar a todos los chavales para ahí. Yo ayer estoy dando buenos consejos a todos aquí. Que no se escaparan nunca de los guardias. Que siempre pagaran las deudas. A ese muchacho se lo dije. Que no se meta con las mujeres casadas. Con las novias de los otros. Se entera que tiene un... Es que nada más se mete que con las que tienen novio. Así le pasa, que el novio después se junta con 4 amigos a matarlo. Pero eso la culpa no es de él, es de la tía. Eso he dicho también, he dicho de verdad, la culpa no es tuya. No sé por qué. Pero él también es muy chulín. A mí me quería pegar un día. Bueno, no me quiso pegar. Es que lo engañé un día. Le vendí un lichón blanco y le dije que el cochino era ibérico. Y el tío me compró el cochino y se fue más contento con el cochino que si era ibérico, cuando toda la gente en su pueblo, pues si ese cochino no es ibérico. Y él, me cago en 10, le voy a pegar 2 hostias al cabrero. Eso día ayer, día. Dice, no, yo es que lo decía, pero me da igual, si el cochino lo quería igual. Pues hombre, es que a mí me hacía faltar dinero, tú querías un cochino y me dijiste, yo quiero un cochino ibérico, pues le dije, este es ibérico. Y era un cochino blanco. Qué risa. El tío se fue con el cochino más contento para casa, que se llama un cochino ibérico. No, es como esa silla de blanco era el cochino. Y anoche estuvimos riéndonos con eso. Y él, no, yo es que decía, el cabrón del cabrero me la ha liado. A mí me hacían falta las perras. Le decía que estaban buenos los chorizos, sí estaban buenos. Y pues ya está. El cochino estaba sano y todo. Es que tú me dijiste que era ibérico. Cuando llega allí mi padre riéndose de mí. Ay, amigo. A un jurdano se la vas a dar. ¿Por qué ladrarán tanto los perros? Barruntan jabalines. Ahora mismo, a estas horas, te das una vuelta por las pistas, un tanto llena de jabalines, venados, de todo. No veas la cago yo solito en casa si voy para casa. Allí solito, no hago nada. Os voy a dejar que paséis una buena noche. A ver si la Miriam viene y la convenzo y me quiere otra vez. Se ha enfadado. A lo mejor que se ha quedado sin batería, puede ser. Nos vemos.